cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia. Yo le correspondo mucho a la vida, no le juego traiciones. El odio es un enemigo tremendo de la lucha. El que puede ser sabio en amores es que ya no está amando tanto. Tengo una misión que no he terminado aún. Yo sigo convencido de que lo mejor de mi vida es lo que todavía no me ocurrió. Golden Ross, Volkswagen. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Macro, tu banco cerca, siempre. Municipalidad de Villa Carlos Paz, 100 años. La Posada del Kenti, Medical Spa Resort. Golden Ross Meat Center, muy pronto en Villa Carlos Paz. Un condominio con características de un hotel 4 estrellas ubicado sobre la costanera a una cuadra del puente central. Déjese seducir por los encantos propios de cada destino Golden Ross. Un proyecto único, una inversión inteligente. CAF, el mejor asesoramiento y acondicionamiento físico. CAF, sabemos escuchar lo que tu cuerpo necesita. Independencia 301, oficina Primero A. Teléfono 0351 411 0700, Córdoba. Bienvenidos a Protagonistas, un puente entre el periodismo y la gente, cordobeses que hacen historia. Y comienza así. Cuando la gente del equipo de antropología forense empezó a hacer este trabajo tan maravilloso de poder descubrir la identidad en los huesos, no son personas, son grupos, gente que se une y comparte un objetivo en común, y esto hace que se puedan transformar situaciones que parecen que no se pueden. Y también me pasó, en este proceso de encontrar los restos, a mí me parecía que iba a ser muy difícil todo, porque era tan doloroso, y que entonces pudiéramos realmente hacer una despedida y una ceremonia de despedida que pudiera encontrarnos en tanto dolor con la familia, y a la vez poder, ¿no?, darles un descanso y que esta historia pueda ser menos dolorosa para todos. Carolina Llorens y su hermano son hijos de desaparecidos. Nunca supieron qué fue de ellos, hasta que en el 2012 pudieron saber qué fue lo que les pasó. Hoy, la historia de Carolina y su hermano, y la historia también de todos los argentinos. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tanques y tropas del ejército ocupan el casco céntrico de la capital federal. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. La población civil recibe la noticia sin mayores sobresaltos. La crisis económica y la violencia política venían poniendo en jaque al gobierno de Isabel Perón, y la intervención militar era un final largamente anunciado. Los comandantes del golpe toman el poder con una clara misión: eliminar toda forma de participación popular que se oponga al proyecto político de las Fuerzas Armadas. Un plan que incluye fuertes reformas políticas, económicas y sociales. Para llevarlo a cabo,
El nuevo régimen profundiza en los mecanismos represivos puestos en marcha durante el gobierno anterior, con la AAA y el Operativo Independencia, y lanza en todo el país una campaña de acción psicológica basada en el miedo y la censura. Y el comienzo de esta historia creo que fue... no podía relatar un comienzo porque tiene que ver con toda mi vida. Yo nací cuando mis papás estaban militando en el año 74, ellos eran parte del ERP, y yo estuve con ellos en toda su tarea en Mendoza y toda su actividad de militancia en los barrios, en una zona muy marginal de Mendoza. Entonces, esta historia se entrama desde que yo estaba en la panza de mi madre. Cuando yo tenía 1 año y medio, los secuestran a ellos en Buenos Aires. Estábamos circunstancialmente en Buenos Aires. Y ese podemos marcar que es el comienzo de esta historia, ¿no? Porque una vez que los secuestran a ellos, comienza todo el largo tiempo en que estuvieron desaparecidos y que produjo un sinfín de dolor en mi persona, que era muy pequeña, y mi hermano, que era más pequeño aún, que tenía 3 meses, y en toda la familia que perdió y no supo más de 2 seres muy queridos, mi madre y mi padre. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. No supimos nada de cuál había sido el destino de ellos por mucho tiempo. Y aunque yo siempre supe, desde muy pequeña, que ellos estaban desaparecidos, la comprensión de la desaparición fue un proceso largo, difícil. De pequeña, yo decía que mis papás estaban en lo más azul del cielo y que desde ahí me miraban, me acompañaban. Y permanentemente era difícil saber qué era la desaparición. La desaparición era que ellos no iban a venir más, la desaparición era que a lo mejor aparecían en algún momento. Fue todo un proceso comprender qué implicaba la desaparición. Cuando fui adolescente empecé a relacionarme con otros chicos que habían vivido historias similares, y eso fue muy, muy importante para mí. Los viejos amores que no están. Estuvimos en el grupo, yo fui parte del grupo que creó la agrupación Hijos en abril de 1995, como parte de un encuentro de diferentes jóvenes, a través también de una acción del taller Julio Cortázar, que reunió a diferentes jóvenes que estaban acá en el taller, que se habían encontrado en un homenaje en La Plata, y éramos, no sé, como 40 jóvenes de diferentes lugares del país, que nos reunimos a compartir la experiencia. La práctica constante de la memoria, el trabajo de la memoria, es restituir esas identidades que se robaron, que se desaparecieron, que se quebraron, para volverlas a poner en circulación, pero también para poder nombrar no solo a los desaparecidos y a sus propias identidades, sino para conocer a los victimarios y a los criminales, a los genocidas que provocaron o que pretendieron provocar esa amnesia y ese silencio colectivo. Es una trama en la que estamos inscriptos. Yo era hija de estos padres, soy hija de estos padres. Aunque ellos no estén presentes, sus luchas, sus sueños y demás son parte de mi identidad. Cuando situaciones de crisis, de muertes, injusticias sacuden a un pueblo, sobreviven, existen, están los protagonistas, los que llevan la bandera de los valores. Y esto fue lo que pasó con la historia de Carolina y su hermano.
Pero cuando vienen y me llama desde el equipo Anaí del equipo de antropología forense, al principio es como que no podía lograr creer para qué me llamaba. Fue muy impactante, porque no me dijeron nada en el momento para qué, me dijeron que tenían que hablar conmigo. Después, cuando hablamos acá en este mismo lugar, fue una sensación indescriptible, una mezcla de tristeza y alegría. Muy fuerte, creo que una de las emociones más fuertes que he tenido en mi vida. Y más cuando supe que eran los dos, porque yo cuando ya estaba hacía poquito esperando la entrevista con Anaí, empecé a pensar, ¿será mi madre, será mi padre? ¿Quién de los dos será? No estaba en mi mente que pudieran ser los dos juntos, era algo como demasiado para imaginar que era posible. Entonces, cuando ella me dice que habían encontrado a mi madre y a mi padre, viste que fue, y juntos, fue muy fuerte, fue muy impactante. Estaba después como una sensación de alegría y dolor a la vez. La restitución de restos es, como bien dijo Carolina, esa relación entre el dolor y la alegría, ¿no? Que es un sentimiento ambiguo, porque la desaparición provoca una triple falta: la falta del cuerpo, de la muerte en sí misma y del duelo. 3 elementos centrales en nuestras sociedades para poder despedir a nuestros seres queridos cuando se mueren, ¿no? Y la restitución de alguna manera vuelve a poner en su lugar la diferencia entre los vivos y los muertos, por decirlo antropológicamente. Y la desaparición genera un tiempo de espera eterno, pero ambiguo, en el sentido de que uno siempre está esperando y no necesariamente sabe qué es lo que espera, porque, como decía Carolina, sus hijos le decían, bueno, pero pueden estar vivos. Entonces la restitución de alguna manera pone en cada lugar la cosmología que se quebró con la desaparición, ¿no? Y eso en términos más generales. En términos sociales, la restitución también coloca a la propia sociedad frente a un episodio de situación extrema que se quiere negar. Bueno, y después contarlo y compartirlo con toda la familia, que fue muy difícil también, porque bueno, es como que vuelve a morirse. Entonces, muchos no esperaban que fuera posible, entonces fue más difícil todavía. Muchos los esperaban vivos. Mi hijo pequeño hace poquito me dice, fue mucho, mamá, me dice. ¿Sabes qué? Dice, pasa que yo en el fondo esperaba que estuvieran vivos. Y después caí en la cuenta que todos mis hijos, hasta los 12, 13, más allá de que yo les explicaba que la desaparición era una forma, que habían encontrado para desaparecer, sobre todo las evidencias de los asesinatos, pero ellos me discutían, pero si vos no los viste muertos, ¿cómo sabes que están muertos? y él dice, bueno, entonces ahora mi papá, dice el otro hijo, mis papás ya no son más, o sea, mis abuelos no son más desaparecidos, dice el más grande. Son víctimas de la dictadura. Bueno, sí, fueron siempre víctimas de la dictadura, pero bueno, ahora comprender qué significa que alguien que era desaparecido ahora tenés los restos y está muerto, fue todo un proceso muy intenso. Yo durante mucho tiempo trabajé, investigué sobre estos temas, no estaba en la gestión, como es el Archivo Provincial de la Memoria, ¿no? Y tal vez una de las cosas que más orgullo me da de este país son los organismos de derechos humanos, en el sentido de que nunca nadie perteneciente a un organismo de derechos humanos, o inclusive un familiar de desaparecidos que no pertenece a un organismo, apelaron a la venganza, ¿sí? Siempre fue la lucha, la construcción de nuevas herramientas políticas, de nuevas identidades, lo que permitió hacer frente a un proceso tan trágico y terrible y descivilizador como fue la desaparición de personas y la apropiación de niños. Y en ese sentido creo que el no apelar a la venganza es un gran acto de amor hacia esos desaparecidos y hacia esos niños apropiados, pero también un gran acto de civilidad, ¿no? De
de acciones propositivas y no de acciones destructivas, que fue lo que la dictadura generó. Entonces, para mí, las madres de Plaza de Mayo con su pañuelo, con su ronda, los hijos con sus escraches, pero también con la gran producción de acción colectiva que significa Hijos, son un gran ejemplo a seguir, y no solo en función del pasado reciente, sino de lo que somos hoy como sociedad. Para mí lo más fuerte que yo puedo rescatar de esta historia es cómo las personas podemos, no solas, sino en grupos, encontrándonos con otros, buscando, podemos rescatar y luchar contra las injusticias y transformar aún las cosas que no son fáciles de transformar, inimaginables. Vamos a dar entonces sí lectura al veredicto. Condenar a Jorge Rafael Videla. Cuando creamos Hijos, no nos imaginábamos que se iba a poder hacer los juicios en ese momento, parecía irreal. Pero la fuerza de estar juntos, pelear, muchas personas, Hijos con muchas otras personas que se juntaron, fueron logrando transformar cosas que parecían que no se podían transformar. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Me parece que ese es el gran aprendizaje. Si hay algo que aprendimos es que frente a la terrible tragedia de la desaparición, hubo seres humanos llenos de creatividad, de acciones políticas, de acciones civiles y de acciones de amor y de cariño también. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Nunca más y no al olvido, es lo que tenemos que decir y sentir todos los argentinos. Hoy una historia dentro de muchas otras. Pequeña pausa, ya volvemos, no te vayas.